Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos. Porque la nuestra es una historia plagada de éxitos, de victorias y de actos heroicos, a pesar de algunos que hayan querido y tratado de difundir absolutamente lo contrario. Pero es justamente esa grandeza la que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro. Y además, esta es una edición especial. Incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. En estos días de confinamiento, nada mejor que pedirlo a domicilio. Entre en nuestra página web, en la www.elgrancapitanediciones.es y solicítela allí. Se lo llevarán cómodamente a su casa y podrá disfrutar de esta magnífica lectura. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los auténticos héroes de nuestra historia. Y como saben, nos encontramos ya inmersos en ese proceso de desescalamiento, de desescalada, de transición hacia la nueva realidad, a la nueva normalidad. ¿En qué consistirá? Bueno, ya lo veremos. El caso es que esa desescalada decretada por el Gobierno, por el momento, no satisface a nadie. Las comunidades autónomas protestan porque se las deja al margen y porque no están de acuerdo con que la unidad geográfica determinada sea la provincia. La crítica procede incluso de autonomías gobernadas por el PSOE. Luego entraremos en detalles acerca de este asunto. Pero las mayores protestas proceden de los empresarios. En el sector del turismo no entienden por qué hay que abrir un hotel si la gente no puede viajar más allá del límite de su provincia. ¿Cómo abrir un restaurante manteniendo el 100% de la plantilla y el total de los gastos e impuestos, pero solo pudiendo atender a un tercio de su aforo? En las tiendas, abrir para que no entre nadie, pero mantener a todos los empleados. Hoy, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha alegrado la mañana a muchos empresarios. Entrevistada en Radio Nacional de España, ha asegurado que en el plan de transición a la nueva normalidad no se impone nada a nadie. El que no se sienta cómodo, que no abra. Y tenemos que ver si esa posibilidad de ir abriendo gradualmente es algo que consideran adecuado los propios empresarios, y con esto pues podemos ir facilitando una cierta normalización también en la vida social. Pero yo creo que es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie. A quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado. ¿De verdad Teresa Rivera podrá mantener esa promesa? El que no se sienta cómodo, que no abra, que permanezca cerrado. Muchos empresarios se están planteando mantener sus negocios cerrados hasta después del verano para no empezar a soportar gastos hasta que no haya una mayor normalidad y los clientes puedan viajar libremente y recobren sus hábitos de consumo. Pero eso quiere decir que mantienen a sus empleados en el ERTE, que no les reincorporan todavía y no asumen todavía sus salarios. ¿Les permitirá al Gobierno hacer tal cosa? Escuchando a Teresa Rivera, bueno, da la impresión de que es una buena noticia, pero ¿permitirá a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que no sabe contar parados, que eso ocurra? ¿O condenará a los empresarios a tener que pagar a sus trabajadores aunque no facturen lo suficiente para que su empresa sea rentable? La verdad es que a estas alturas nadie sabe cómo será la vuelta al trabajo. Se lo vamos a preguntar a Paco Cecilio. Este empresario del mundo de la moda, analista habitual de Los Intocables, es miembro de la Junta Directiva de Acotex, la Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel. Don Paco Cecilio, muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. Bueno, ya ha oído usted a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, que el que no se sienta cómodo, que no abra, que permanezca cerrado. ¿Nos lo creemos o nos amenazarán después con deshacer el ERTE si queremos no abrir? Permíteme que te haga una pregunta, Javier. Permítame que cambie los papeles y te haga yo una primera pregunta y luego te respondo la tuya. ¿Tenemos noticias a estas horas de la noche que no haya sido desmentida doña Teresa Rivera? Igual se nos escapa, conociendo a este Gobierno, que por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra. Igual todavía estamos a tiempo de enganchar alguna nueva modificación. Pero te voy a contestar como si no hubiera habido rectificación y lo que ha dicho esta mañana la ministra fuera así. Mira, los comerciantes, hosteleros, hoteleros y empresarios en general, en estas circunstancias que nos han dicho que va a ser la desescalada, no queremos abrir. Hay una corriente muy fuerte que preferimos quedarnos con nuestros establecimientos cerrados, por una razón que tú has explicado muy claramente. Si se está hablando que los restaurantes tienen que acoger solo un 30%,
por ejemplo, en los centros comerciales donde yo me encuentro, va a haber limitaciones de aforo al 50%, ¿para qué voy a abrir si no voy a tener clientes? Si no voy a poder facturar ni siquiera para cubrir mis gastos mínimos. Si nos dejan esto que ha dicho también la ministra, que voy a poner entre paréntesis, me extrañaría mucho que así fuera, pues muchos preferiríamos esperar, pues no sé si hasta julio, si hasta agosto o hasta después de septiembre. Porque, insisto, si no tenemos clientes en las tiendas, ¿para qué vamos a abrir? Pero por otro lado, Javier, yo lo que creo que hay detrás de todo esto es que el gobierno está deseando que abramos, por eso me extrañan mucho las declaraciones de esta mañana de la ministra, está deseando que abramos nuestros negocios por la sencilla razón que no hay dinero ni para pagar en la primera mensualidad de los ERTEs que se va a hacer el 10 de mayo. Y lo que nos van a decir es, mire, oiga, yo me lavo las manos, ustedes pueden abrir, el que no abra, eso es su problema. Ustedes hacen cargo de los trabajadores. Claro, pero que entonces eso es una trampa saducea, porque no están dando libertad para el que no se sienta cómodo que no abra, porque le están forzando con la amenaza de, vale, usted si quiere no abra, pero pague el sueldo a todos sus trabajadores sin abrir. Es una manera de forzarle a que abra, ¿no? Pero, Javier, es que llevamos 50 días de auténticos despropósitos por parte del gobierno hacia quien crea empleo y riqueza en este país, que somos los autónomos y las pymes. Un auténtico despropósito de todo, y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y déjame que no se me pase la ocasión de decir que hoy, 30 de abril, con 50 días los comercios cerrados, las industrias cerradas, los talleres cerrados, todo cerrado, nos han vuelto a cobrar la segunda cuota de autónomo, Javier, que nos tienen cerrados en casa, confinados, facturando 0 euros, y nos han cobrado hoy la segunda cuota de autónomo. Permíteme que lo diga, es que estoy indignado y cabreado. Bueno, según el plan este de transición hacia la nueva normalidad, en tu caso, que tus tiendas están en grandes centros comerciales, ¿cuál es el calendario al que deberías someterte? Pues el calendario nuestro es la fase 3, que me parece que es la del 8 de junio. Tengo un poco de lío con tanta fase y tanta fecha. Vamos, yo creo que no lo sabe ni quien lo ha redactado este plan de desescalada, pero los centros comerciales, insisto, con limitación de aforo del 50%, creo que estaríamos hablando en la Comunidad de Madrid, que pensamos que va a ser la última que va a entrar en esta desescalada, nos estaríamos yendo a un 8 de junio, lo que significaría desde el día de hoy otros 40 días más. Juntaríamos casi 90 días con los negocios cerrados, Javier. Y en vuestro caso, que os dedicáis al mundo de la moda, a las tiendas de ropa, me imagino que teníais stocks preparados para lo que es primavera-verano. En fin, no sé cómo funciona eso y de qué manera os coméis el material que tenéis. Pues tú lo has dicho muy bien y has empleado una palabra muy coloquial, pero es así, nos lo comemos. Mira, los cambios de temporada se producen en la primera quincena de marzo y en la primera quincena de septiembre. Recordemos que las tiendas se cerraron un 12 de marzo. Es decir, estábamos en ese momento implantando en nuestras tiendas la colección de primavera-verano. Se han quedado las estanterías inmaculadas, el producto colocadito, los escaparates recién hechos. Hemos cerrado la tienda y cuando volvamos a abrir, estamos hablando de mediados de junio, se habrá acabado la temporada de primavera, estaremos en la temporada de verano y debemos de vender en julio y agosto lo que en circunstancias normales se hubiera vendido en 6 meses. Eso significa, Javier, un ahogamiento, un estrangulamiento. Porque encima no olvidemos que se está hablando que el reinicio del comercio, de la venta, de la industria y de la actividad económica va a ser muy lenta, muy lenta, muy lenta. En nuestro caso, estamos hablando que los primeros meses, 4, 5, 6 meses, las ventas van a caer un 80%. Imagínate lo que va a ser agosto, septiembre, julio, agosto, la colección de 6 meses, intentarla venderla en solo 2, con una bajada de ventas del 80%. Unido a, Javier, todos los impuestos que vamos a pagar el 20 de mayo con los comercios cerrados. Insisto, el 20 de mayo haremos 2 meses cerrados y nos van a obligar a pagar IVA, IRPF, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en solo 2 meses vamos a tener que dar salida a una colección de 6 meses que es imposible. Va a ser el ahogamiento, el estrangulamiento y la quiebra de más del 50% de los comercios en este país. Es decir, en pleno verano tendréis que sacar todo ese stock, darle salida de primavera-verano, en un momento en el que además tendréis que estar ya comprando el de otoño-invierno, que es el que vais a tener que poner a continuación en venta. No, Javier, otoño-invierno está comprado antes del estado de alarma. Yo mis colecciones las dejé ya preparadas a lo largo del mes de febrero. Entonces, significa
que a partir del 15 de agosto yo ya empezaré a recibir en mis tiendas la colección de otoño, cuando tendré las estanterías hasta arriba de la ropa de primavera, que ya habrá terminado la temporada, y de verano. Pero con otro condicionante, Javier, que puede ser que abramos las tiendas, dicen que con 8 millones de parados. Unos datos que hemos tenido hoy de una caída del PIB que no se recordaba desde que hay serie histórica. O sea, va a ser, Javier, quiero mandar un mensaje de optimismo, me gustaría ser optimista, querría ser positivo, querría que esto volviera pronto a la normalidad, pero tampoco podemos engañar a los oyentes de Los Intocables. Esto va a ser un drama, Javier, un auténtico drama. Bueno, vamos a tratar de pensar en positivo, Paco. Cuéntanos Venga. cómo será tu primer día de vuelta al cole, de volver al trabajo. En el momento en que abras la persiana, ¿con qué planes, con qué estrategia vas a afrontar esta nueva situación? Lo primero, con una ilusión y unas ganas desmedidas, Javier. Estamos cansados de estar en casa y los que amamos nuestro trabajo y nuestra profesión, como es el caso mío, que es la moda y es la venta, y es estar en contacto con mis clientes, y es estar en mis tiendas y atender a mis clientes y enseñarles mis colecciones, con muchísima ilusión y muchas ganas. Pero luego, además, lo que quiero transmitir es un mensaje de tranquilidad, tanto a mis equipos de ventas como a mis clientes que nos estén oyendo. Vamos a poner todas las medidas que estén a nuestro alcance para que los clientes se sientan cómodos, para que los trabajadores estén cómodos, para que no haya transmisión, para intentar que esto haya sido una mala pesadilla y entre todos vencer a este virus. Tengo que decirte una cosa, Javier. Le hemos pedido al Ministerio de Sanidad, concretamente de la COTES, que nos diga, que nos dé un protocolo de cómo podría ser esa vuelta de las tiendas a la normalidad. Y nos ha dicho que ellos no lo saben, que seamos nosotros quien le digamos a ellos qué nos gustaría que hicieran para el día que se pueda abrir las tiendas. ¿Tú eso lo entiendes, Javier? Pues la verdad no, pero mira, por lo menos si piden consejo a alguien, bienvenido sea, porque ten en cuenta que como no están escuchando a nadie, vale, será porque no tienen ellos un plan que aplicar y os lo piden a vosotros. Pero lo que me imagino que vosotros sí tenéis clarísimo, todos los empresarios, es que en el momento en que abráis de nuevo vuestra persiana, vais a ofrecer al máximo unas garantías de higiene y sanidad para que estén lo más tranquilos del mundo vuestros clientes. No puede ser de otra manera, Javier, no puede ser de otra manera. Tenemos que proteger, primero, a lo mejor que tiene una empresa, al valor humano de cualquier empresa, ese capital humano que es el que saca adelante todos los días el trabajo. Y luego a la segunda parte más importante, que si no hubiera estos que voy a nombrar, no existirían los negocios, que son los clientes. Queremos que los clientes vengan a comprar a la tienda cómodos, a gusto, con confianza, que el ejercicio de comprar vuelva a ser lo que fue antes, un ejercicio de ocio, que salga la familia completa un sábado, un domingo, un día por la tarde cuando salen de trabajar a comprar, que sea algo divertido, que sea algo que vas de compras, que sales con la ilusión de que mañana voy a estrenar una camisa, voy a estrenar un jersey, voy a estrenar un polo, voy a estrenar un pantalón, y para eso tenemos que darle nosotros esa confianza. Desde Paco Cecilio, por supuesto, ya estamos trabajando para que eso ocurra. Paco, pues qué decirte, mucho ánimo a aguantar esta situación como buenamente podáis, a tratar de recuperar la normalidad lo antes posible y a ver si entre todos conseguimos salir adelante. Paco Cecilio, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Si hubieran desmentido de la ministra, por favor, mándame un WhatsApp rápidamente. De inmediato, serás el segundo en enterarte, primero la ministra y luego tú. Buenas noches, Javier, a ti y a todos tus espectadores. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, César, como ves hay preocupación en el mundo empresarial, seria preocupación, ¿eh? Y no es para menos, porque se pretende por parte del Gobierno que en cuanto, en fin, las fases de apertura de la economía vayan avanzando, que todo el mundo va a consumir igual que antes, y eso es inviable. Evidentemente, ¿quién está pensando ahora, por desgracia, y muy a pesar de nuestro querido amigo Paco Cecilio, que hace una ropa maravillosa, quién está pensando ahora en comprarse ropa? Todo el mundo va a tirar de lo que tenga, evidentemente, salvo que sea algo, un tipo de prenda muy específico que no tenga y lo necesite por algo muy, por una necesidad muy evidente, pero ¿quién va a ir al cine ahora? Muy a nuestro pesar. ¿Quién va a consumir o quién va a gastar en muchas cosas que antes del coronavirus todos gastábamos? Porque no hay confianza en la economía. Y aparte de porque no hay confianza, lo que es más grave, porque no hay dinero. Y porque vamos a tener prácticamente 8 millones de parados. Y eso supone un porcentaje de la población activa brutal. Y eso supone una escalada, una espiral de pobreza. Al tener nuestra economía basada en un 80% del sector servicios y depender de la demanda interna, si no hay una parte de la demanda que siga consumiendo,
eso no genera actividad, no genera puestos de trabajo y por tanto se crea una espiral de pobreza. Yo, hasta donde sé de economía y de cómo funciona y las implicaciones entre el porcentaje de gasto público sobre la economía, etcétera, etcétera, yo lo único que veo factible hacer para intentar romper ese círculo vicioso de como unos no compran, otros no tienen trabajo, y como esos otros no tienen trabajo porque unos no compran, a su vez estos tampoco compran, yo lo que entiendo que sería factible hacer en estos momentos sería una reducción de sueldos de todos los cargos públicos que hay en España, que son muchísimos, del 50% como mínimo. Además de eso, una reducción del salario a funcionarios públicos de hasta un 30% dependiendo de la escala salarial en la que estén. Supresión de las pagas extra, excluidos sanitarios, bomberos, ejército y policía nacional y guardia civil y policía local, evidentemente. Pero todo el resto del personal contratado por el Estado, sea por oposición o por otro tipo de contratación, reducción salarial del 30%. Además, creo que es básico la paralización de todo gasto público no fundamental. Dos ejemplos, que ya sé que cuantitativamente es poco, pero que a saber cuántos ejemplos de eso se sigue viendo en la actualidad. En estas dos últimas semanas yo he visto gastos que son absolutamente espurios e inaceptables en estas circunstancias. El Ministerio de Transición Ecológica le acaba de soltar 540.000 euros a WWF ADENA España para financiar un estudio absolutamente ideológico e innecesario de cómo controlar las plagas de conejos para proteger la agricultura, cuando el método tradicional es la caza. Pero como el gobierno este animalista no quiere la caza, pues está intentando ver de qué otra manera se pueden controlar las plagas de conejos o de jabalíes, por cierto, salvajes, sin recurrir a la caza, lo cual es absurdo. 540.000 euros que no necesitaríamos gastar, pero que evidentemente a los de ADENA, que son amigos ecologistas del gobierno, supongo que les vendrá muy bien. Por no hablar del caso que ya comentábamos en días anteriores de las pegatinas feministas de Irene Montero, que son 225.000 euros. ¿Cuántos microgastos inútiles de esos tendremos en toda la escala de la administración que podemos ahorrar? En sueldos públicos, la masa salarial del sector público en España, grosso modo, son 30.000 millones de euros. Habría que plantearse la fórmula de rebajarlo a 15.000 millones. ¿Para qué? Para liberar 15.000 millones de euros para atender a mucha gente que lo va a necesitar. Eso sí. O las subvenciones que todos los años se conceden son por un importe de 36.000 millones de euros. Esas subvenciones hay que seguirlas manteniendo en este contexto. Es decir, hay que hacer un plan de reestructuración macro del gasto público del Gobierno central, autonomías, diputaciones y ayuntamientos, reducir el gasto a lo esencial, para poder liberar dinero o para poder dejar de cobrar impuestos a empresas que no los tienen, como Paco Cecilio y como muchísimos otros que no tienen actividad económica con que pagar esos impuestos. Yo escucho hablar reducir lo público, con la que estamos pasando, y gracias a los empleados públicos que han salvado vidas, y yo, vamos... El directorio del LGTBI hay que seguirlo manteniendo, por ejemplo. ¿Eso salva vidas? Los empleados públicos... No me contestas. El directorio LGTBI salva vidas. Por ejemplo, los empleados públicos, por ejemplo, son los médicos y los... Y yo he dicho que a los médicos no hay que reducirles el sueldo. No me hagas la 13-14, que siempre estamos igual. Yo he dicho que hay que reducir el sueldo a los médicos. Que le siguen despidiendo en plena pandemia. Los empleados públicos son los policías locales. He dicho que los policías locales no. Los empleados públicos son los profesores que siguen educando a nuestros chavales en casa, pese a que hay pandemia. Esos son los empleados públicos, gente que se está jugando la vida. Los cargos políticos, te he dicho, por ejemplo. Y a los que hay que respetar constantemente. Yo, frente a reducir lo público, lo que creo es que hay que ensalzar a los empresarios de este país. Y una buena muestra es Paco Cecilio, ¿no? Por ejemplo, que tiene una página web estupenda donde puede coger y comprar su ropa. Y seguro que se reinventará, hará una colección preciosa y mucha gente tendrá ganas de ir a su tienda. Y lo que no tendrás dinero. Igual que la de muchos empresarios, porque tendrán buen precio y pondrán buena calidad. Apuesto, como ya dije otra vez en este programa, por un patriotismo de los consumidores. Es decir, que lejos de comprar por alguna compañía de estas que viene la ropa de China, pues que invirtamos lo poco que nos compremos, si es que nos vamos a comprar menos cosas, en empresas de Europa, de España, que van a dar un mejor producto. Y apuesto también por aquellos empresarios que, por ejemplo, ya están ofreciendo los menús por WhatsApp, por Internet, por Twitter, para comida a domicilio, que tienen muy buena pinta y que seguro que la gente lo va a agradecer. Y esos son los empresarios que seguro que van a levantar este país. Entonces, frente a los recortes, lo que hace falta es imaginación. Y yo estoy convencido que los empresarios de este país nos volverán a dar una lección de saber afrontar la crisis y saldremos todos adelante. Yo, José María, yo no sé si es que te has venido con la intervención ya hecha de casa o no me has escuchado. Yo he dicho que en esa reducción de sueldos que propongo, he dicho que dejo fuera Guardia Civil, Policía, Ejército, médicos, enfermeros, profesores,
Yo todo eso lo dejo fuera, pero exceptuado todo eso que tenemos, un grueso enorme de personal público contratado en diferentes modalidades, ya sea por oposición o contratados eventuales o contratados indefinidos, etcétera, etcétera, que ahí claro que es necesario hacer una reducción salarial, porque esas personas tienen su empleo asegurado, mientras que en el sector privado no, y la gente está en la calle. Por tanto, si tenemos una masa salarial pública de 30.000 millones de euros al año en España que se gastan en sueldos públicos, hay que ver la manera de reducir lo máximo posible esa cantidad para liberar gasto y para poder eximir de pagar impuestos a un montón de empresas que no están teniendo actividad y que no pueden pagar. Y lo que no puede ser es que tengamos un gobierno, por ejemplo, con 22 ministros, el más numeroso de la historia, que creo recordar que el coste anual de este gobierno, si no recuerdo mal, eran 1.000 millones de euros al año por todos los altos cargos y altas cargas que suponen, y nadie se esté planteando que eso hay que acabar con ello ya. No necesitamos una dirección general del Ministerio de la señora Montero de Igualdad LGTBI, porque ahora mismo seas LGTBI o ZAP, significa que con el confinamiento te afecta igual a todo el mundo. Y estas zarandajas ideológicas en las que le encanta a la izquierda gastarse el dinero con la que está cayendo, es inviable mantenerlo. Por tanto, yo no he hablado ni de policía, ni de guardia civil, ni de médicos, pero es evidente que una parte del sector público, o mejor dicho, del gasto público, es ineficiente y es redundante y no es necesario en esta situación de extrema gravedad que estamos padeciendo y no lo podemos mantener. Vale, me alegra saber que has excluido de la rebaja salarial que va a salvar a España el 95% de los funcionarios, porque si no hay policía, no hay recortes a enfermeros, no hay recortes a médicos, no hay recortes a profesores, supongo que tampoco habrá recortes a los técnicos de servicios sociales de los ayuntamientos. Asesores, claro, por ejemplo. Pues si todo eso da para pagar la crisis. Oye, no, libera dinero y ayuda y es necesario. Ojalá, ¿no? Es decir, si la solución es coger y bajar el 30%, es parte de la el 30% del sueldo a los políticos, oye, es parte de la bienvenido sea esa solución. Bueno, el debate ha derivado hacia el peso de la estructura del Estado, que seguramente sería ampliamente recortable, eso ya va por opiniones y por ideologías, pero bueno, el caso es que el plan de transición hacia la nueva normalidad, como han podido ver, no satisface absolutamente a nadie. Resulta que son cada vez más las críticas hacia la gestión de Pedro Sánchez y se multiplican las protestas. Tanto es así que tras el éxito de la primera manifestación virtual para protestar contra el gobierno, sus promotores han decidido organizar una caravana de coches para recorrer las calles de Madrid pidiendo la dimisión del Ejecutivo Socialcomunista por la crisis del coronavirus. Los organizadores invitan a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado, día 2 de mayo. Ya han solicitado permiso de manera oficial a la delegación del Gobierno de Madrid. Próximo sábado, 2 de mayo, una caravana de coches con banderas de España para solicitar la dimisión del Gobierno. Bueno, ya está. Espero que la caravana no lo hagan cerca de los hospitales, porque con 265 muertos cada día, hoy en 265 muertos, como colapsen las carreteras y tenga que salir una ambulancia, por ejemplo, a un hospital y haya una caravana, maldita la gracia. Me imagino que lo habrán pensado. Maldita Yo la creo gracia. que se acercarán más hacia un edificio oficial del gobierno que hacia un hospital. Ya, pero que las ambulancias ¿no? tienen que circular por toda la ciudad, ¿no? Bueno, hay quien quiere coger y su principal función es hacer caer al gobierno. Oye, no solo pasa en España, esto también pasa en otros países. Y hay otras personas de la sociedad que preferimos que ahora vayamos a una. Que siga este gobierno. Que vayamos a una. A mí no se me ocurre pedir la dimisión de Ayuso, aunque 1/5 de todos los muertos sean en residencias públicas. Me parecería utilizar ese argumento desleal. Porque es la presidenta el vicepresidente Pablo Iglesias se hizo cargo de las residencias, ¿no? Es el máximo responsable de las residencias. Desde hace 10 días. Desde hace 10 días. Bueno. Pero, claro, sería muy malo, ¿no? Coger y decir, pues no, ahora Ayuso, que sea el principal objetivo de la izquierda, acabar con el gobierno. Es decir, tú no estás de acuerdo con lo que se hizo en el ébola, que toda la izquierda arremetió contra el gobierno en un momento tan delicado. Es que murió un perro, fue muy grave eso. Visto con perspectiva, porque claro, en la vida hay que aprender, ¿no? ¿Sí? Visto con perspectiva, pues a lo mejor la actuación, la oposición no estuvo a la altura. No estuvo a la altura. Y puede ser, ¿no? En cambio, en esta ocasión sí lo ha estado. Ahora la oposición, bueno, está por ejemplo en Portugal, ¿no? Cuando dicen que todos tienen que ir a una y que apoyan al gobierno. Pero es que las medidas son eficientes, ¿no? En Portugal, claro. Si vamos a escoger en cada país y vamos a intentar tirar al gobierno de turno aprovechando los muertos, mal vamos como país. Lo que hay que estar es luchando porque apoyando a los sanitarios, siendo buenos ciudadanos, no saliendo a la calle más de lo preciso, no colapsar la calle con coches
intentar ir todos a una y respetar a los gobiernos legítimos, los que nos gusten y los que no nos gusten. Bueno, pues se han convocado una manifestación con coches y con banderas después de ese gran éxito de la manifestación virtual en la que más de 3 millones de personas llegaron a contactar a través de diversos canales de YouTube. No sé si tú tuviste ocasión de conocer. Sí, lo he visto, pero hombre, José María, esta tesis tuya me parece interesantísima, ¿no? De que yo evidentemente entiendo que no hay que colapsar las cercanías a un hospital, pero oye, todos los años cuando se celebra el Orgullo Gay y se bloquea desde Cibeles hasta la Gran Vía, una persona que tenga necesidad de ir a un hospital estando en esas zonas y hay que llegar desde allí hasta, por ejemplo, hasta La Paz, o hay que salir hasta el hospital de Portallero de Majadahonda, desde esas zonas de Madrid que están colapsadas por toda la manifa del Orgullo Gay. Entonces, ¿qué pasa? Según ese criterio, vamos a prohibir todo tipo de manifas, o la del 8M, porque donde transcurrió la manifestación del 8M, por cierto, donde se contagiaron miles de personas que acabaron en los hospitales, todo hay que decirlo, por la imprevisión del gobierno, pues entonces vamos a prohibir todo tipo de manifestaciones, no sea que alguien vaya a necesitar ir a un hospital y entonces en el recorrido la ambulancia no pueda llegar. Porque también creo que existe una cosa que se llama helicópteros medicalizados y que es posible incluso recoger a muchas personas en helicóptero y llevarlos en helicóptero. El hospital de Majadahonda tiene, construido por Esperanza Aguirre, por cierto, tiene un helipuerto para que aterricen ahí helicópteros medicalizados. Lo tiene, yo lo he visto porque conozco bien ese hospital. Por ejemplo, quiero decir, que hay otras opciones de transporte. Entonces, que me digas que no se puede hacer esta manifestación para protestar por toda la ineptitud y la malísima gestión del gobierno, porque a lo mejor se dificulta el transporte de una ambulancia cuando también tenemos helicópteros medicalizados, me parece un argumento bastante poco trabajado para justificar que la gente no proteste. Y cuando has dicho eso de que tiene que haber unidad, yo entiendo que la unidad no es un fin, es un medio para. Y si el gobierno tomara medidas eficaces, entonces sí. Pero es que la lealtad de los partidos que quieran oponerse a toda esta corriente de mala gestión del gobierno no es para con el gobierno. La lealtad tiene que ser para con los españoles y para con la eficiencia de las medidas que se propongan. Porque hemos visto ruedas de prensa anunciadas de Pedro Sánchez que en 2 horas luego de rueda de prensa a lo mejor solamente da 2 medidas, en 2 horas, que para eso Merkel comparece 10 minutos máximo y lo explica todo perfectamente claro, no necesita 2 horas, eso en primer lugar. Pero es que luego hemos visto que una rueda de prensa se anuncia para las 5 de la tarde y luego llega a las 5 de la tarde y se retrasa para las 6 y luego se retrasa para las 7. ¿Por qué? Porque el gobierno hay 2 bandos claramente enfrentados, donde ni el gobierno mismo sabe lo que quiere hacer y donde es ya voz populi, ya trascendido, que hay varios miembros del gobierno, de la ala socialista, que no se hablan con los miembros del ala de Podemos por su radicalidad. Y tenemos un gobierno que está perfectamente dinamitado y eso ha trascendido y eso se ha publicado ya en muchísimos medios porque lógicamente de Moncloa está filtrándose muchísima información. Por cierto, en la Moncloa han muerto ya 2 trabajadores de Moncloa, de estos trabajadores públicos que tú tanto dices, ¿qué tal? Ya han muerto 2. Porque Pablo Iglesias no guarda la cuarentena, porque hay un foco de contagio entre el personal de Moncloa muy elevado, porque no se está guardando la cuarentena, porque tampoco hay medios de protección ni siquiera en el complejo presidencial de Moncloa, y ya han muerto 2 trabajadores. Claro que el día que muera un perro, como con lo del ébola, entonces se lía gorda en España, porque aquí hasta que no muera un perro, que eso es lo grave, como pasó con el ébola, que no murió más que una persona y se contagió fuera de España, pero en España no se contagió nadie de ébola y se montó la que se votó. Y aquí llevamos ya 30.000 muertos reales, con un maquillaje de cifras de muertos que es asqueroso ya lo que está pasando con los muertos, y encima nos tenemos que estar callados con este gobierno y tenemos que escuchar de la señora Celaá que es que no podemos permitir que haya mensajes negativos en redes sociales y la Guardia Civil amenazando con auditar los bulos en las redes para amenazar a los que son críticos. No, que esto no es Venezuela. Coño, que esto no es Venezuela. Este sábado, colapsemos las calles este sábado. Yo vuelvo a reiterar, a mí me parece muy responsable que con 300 muertos al día, con los hospitales, con el ajetreo que hay, que tienen que estar las calles despejadas para la policía, para Madrid es muy grande, para el personal sanitario, Madrid es muy grande. Para los transportistas, a mí me parece muy responsable, porque el sábado a lo mejor quieren salir los que están en contra del gobierno central, pero a lo mejor el domingo dice que también colapsan las calles los que están en contra del gobierno autonómico. Entonces, si queréis, todos los días salimos a la calle y los españoles. Oye, pero el derecho de manifestación que tanto defiende la izquierda, ¿dónde queda? Nos matamos. El derecho de manifestación que tanto defiende la izquierda, ¿dónde queda? Solamente es para la izquierda la manifestación, ¿verdad? Los de derechas no se pueden manifestar. El derecho a la manifestación es ¿Esto cómo va? Yo no jamás he dicho que la derecha, por ejemplo, no se pueda manifestar lo acabas de decir ahora. En Colón, que no sé, en Colón porque se colapse Colón. O cuando la derecha se ha manifestado en muchísimas ocasiones por estar en contra del matrimonio homosexual, por estar en contra del aborto, ole por ello. A favor de la vida, si no te importa. O a favor de la vida de los no nacidos. No se trata de ese el debate ahora.
ole por ellos, si se quieren manifestar, que se manifiesten. Pero ahora, si cogemos y rompemos la unidad de los balcones y encima colapsamos las calles, un día será a la derecha, otro día a la izquierda, y al final quien sufrirá es la gente que tiene que ir en ambulancia a los sitios. Hay que ser responsables. Si esas medidas no se le ocurre... ¿Y no se puede planificar las manifestaciones lejos de los hospitales para que se pueda llegar bien? Eso no se puede hacer, ¿verdad? No, no se puede, pregunto. Y los transportistas y los policías que tienen que coger y asegurarse de que se cumpla la ley. Pero que Madrid es muy grande, hombre, que se pueden organizar un montón de manifestaciones en Madrid sin que se comprometa nada. Estamos en una pandemia. Cerremos el debate, falta porque unidad. es hacia lo que nos ha llevado estas críticas que hay, bueno, contra el gobierno muchísimas, y todas las demandas y querellas que vendrán después, eso ya llegará. Protestas hay muchas, pero es que ahora nos estamos centrando en todas las protestas que se están escuchando contra la actuación del gobierno, concretamente con respecto a este plan de transición hacia la nueva normalidad. Hemos escuchado ya las protestas de los empresarios y sus quejas por cuestiones objetivas y claras, por mala gestión por parte del gobierno. Pero es que ahora vamos a escuchar las quejas de las comunidades autónomas. Y aquí ya no es tanto una cuestión ideológica, no, claro, es que se quejan las comunidades autónomas gobernadas por otros partidos. No, se quejan las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero también gobernadas por nacionalistas de Cataluña o por nacionalistas del País Vasco, pero es que también se están quejando comunidades autónomas gobernadas por el propio PSOE, que es el partido que está en el gobierno, lo cual viene a demostrar que algo mal estarán haciendo en el gobierno cuando hasta sus propios correligionarios se están quejando del modo en que lo están llevando a cabo. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
En estos días de confinamiento en los que nos encontramos encerrados en nuestra casa, se nos agolpan las obligaciones, que si atender a los niños, que si los deberes para el cole al que no van, que si las tareas domésticas, que si la compra, mucha faena que nos puede estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque eso sí, te recomendamos que en estos días de confinamiento sigas en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, que tiene la garantía porque es de Mundo Natural. Como les hemos comentado hace ya un rato, resulta que las quejas que se están produciendo ante el plan de transición hacia la nueva normalidad del Gobierno está despertando recelos entre las comunidades autónomas que están alzando su voz contra este proyecto de desescalada que ha organizado el Gobierno. Las críticas proceden de autonomías gobernadas por el PP, pero también por nacionalistas catalanes o vascos, pero también, y eso es lo más curioso, por autonomías gobernadas por el PSOE. Protestan porque no se ha contado con las autonomías para diseñar esa vuelta a la normalidad y en algunos casos se rechaza la provincia como unidad geográfica y se pide que sea por zonas sanitarias. Yo lo que pediría al Gobierno de la Nación es flexibilidad, si se quiere hacer por provincia, pero que se pudiera también incorporar distritos sanitarios, especialmente en zonas donde ese distrito sanitario coincide con comarcas donde la incidencia del coronavirus es prácticamente cero. Desde luego Galicia no lo puede avalar. No lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia. Por eso, durante años, la Generalitat Valenciana estableció una fórmula de distribución territorial que eran los departamentos de salud. Puede ser esta, también están las comarcas. Entendemos que estos serían criterios mucho más manejables, mucho más efectivos. No se puede mantener el mando único y el estado de alarma de esta manera. Como pueden ver, las críticas al Gobierno por este plan de desescalada proceden también de otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde Ximo Puig no comparte el criterio de utilizar la provincia como unidad geográfica. Él prefiere utilizar las zonas sanitarias, los departamentos de salud, que en su opinión ofrecen una lectura más real. Según dicen, hay muchas comarcas con relación más allá de los límites provinciales. En el caso de la Comunidad Valenciana debemos decir que son 24 zonas. Vamos a conectar con Valencia. Tenemos al habla a Eva Ortiz, ella es diputada del PP en las Cortes Valencianas y secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana. Eva Ortiz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Encantados de que nos acompañe. Bueno, ustedes le han ofrecido a Ximo Puig un plan, un acuerdo para poder gestionar mejor esta situación de crisis. ¿Cuál ha sido su respuesta? Bueno, hace ya varias semanas Isabel Bonich, nuestra presidenta y portavoz, ofreció un acuerdo de presupuesto de legislatura al presidente Puig y ayer encontró la respuesta en que le ha parecido bien la opción que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa de una comisión en las Cortes para empezar entre todos a valorar una reconstrucción en esta Comunidad Valenciana. También es verdad que en la conversación que han tenido pues no ha sido posible saber cuál es el plan del señor Puig de desescalada para esta comunidad porque solamente tenía algunas pinceladas, como le dijo a la presidenta, y vamos a hacer alguna aportación en los próximos días, en las próximas horas, para poder contribuir a que los alicantinos, valencianos y castellonenses puedan volver a una cierta normalidad con el menor riesgo posible, y el Partido Popular siempre está con la mano tendida para ayudar. Bueno, tengo entendido que Isabel Bonich hizo esa oferta de pacto el 12 de marzo. Hasta ahora no habían tenido respuesta, así que se lo ha estado pensando, ¿no, el presidente? Pues sí, han sido más de 45 días. El 12 de marzo hubo un primer mano tendida y una primera propuesta de acuerdo. Luego hubo una segunda en la Diputación Permanente que se produjo la semana pasada y también el jueves pasado volvió a ofrecer
nuevamente Isabel Bonich un acuerdo con una comisión en el Parlamento valenciano, que aprovecho para decir que hasta ahora no ha sido posible que la oposición vuelva a tener su sitio y sus respuestas a preguntas ni a sesiones de control al presidente, porque siguen teniendo secuestrado el Parlamento valenciano, y presentamos una queja el martes pasado en la Junta de Portavoces, y hoy ha anunciado la presidenta Isabel Bonich que iríamos a defender derechos fundamentales al Tribunal Constitucional y al Síndico de Agravios. Bueno, sí, tengo entendido eso, que en lo que sí Ximo Puig sí copia a Pedro Sánchez en lo de tratar de imponer la mordaza parlamentaria. Pedro Sánchez tuvo también el Congreso cerrado mucho tiempo hasta que se ha visto obligado a tener que responder al control al gobierno por parte de la oposición, pero Ximo Puig parece que no. Veremos esa queja al síndic de Greuges qué recorrido tiene, o el Constitucional, como usted dice, que puede estar vulnerando derechos fundamentales el no querer someterse a control parlamentario, ¿no? Bueno, este grupo hizo un escrito la semana pasada ya diciendo que, visto que la parte más grave sanitaria, siempre sin dejar de saber que la situación de nuestros sanitarios, y aprovecho también para mandar un abrazo a todos los familiares que han perdido a alguien en esta dramática situación, pues entendíamos que ya había que, con todas las cuestiones y condicionantes sanitarios que Salud Pública nos pusiera a los diputados y al personal de la Cámara, volver a una normalidad, porque lo que estaba facultando es que en estos 45 días ni nos contestaban a la documentación, ni había sesiones de control al gobierno, ni por supuesto al presidente. Por tanto, advertimos en esa Junta de Portavoces que estaban vulnerando los derechos de los diputados de este grupo. Volviendo al pacto que les ha propuesto ustedes a Ximo Puig, ¿contiene algunos puntos concretos o es simplemente un ofrecimiento para sentarse juntos y tratar de construir en colaboración? Bueno, el Partido Popular tiene una hoja de ruta preparada para cuando haya que sentarse en esa primera reunión, y obviamente pues es muy importante todo lo que tiene que ver con la sanidad, las residencias y toda la parte de las distintas franjas de edad, así como también la parte económica y por supuesto cómo hacerlo de forma que perjudiquemos lo menos posible a los sectores productivos, que ya bastante difícil es combinar la parte sanitaria con la parte económica y mantener un equilibrio en una comunidad en la que, por ejemplo, el sector turístico es el 12% del PIB. Por tanto, sí que hay una hoja de ruta dentro del equipo del Partido Popular preparada y dispuesta para ponerla encima de la mesa el primer día que se apruebe esa comisión y que abran las Cortes para ello. Ustedes siempre han dicho que ven a Ximo Puig muy sumiso ante Pedro Sánchez, pero ahora da la impresión de que está empezando a rebelarse contra su jefe, ¿no? Parece que le está discutiendo el plan de transición hacia la nueva normalidad. Bueno, es una forma tímida de enfrentarse al señor Pedro Sánchez. Yo le pediría desde aquí nuevamente, y ya lo ha hecho mi síndica, valentía y gallardía para los 281 millones de euros que se deben del IVA que a esta comunidad no le han llegado. Le pediría valentía para una propuesta como la que ha hecho esta mañana Isabel Bonich de unos 1.500 millones de euros sin tener que devolverlo al Gobierno de España, porque esta comunidad, como otras, pero yo me ocupo de la Comunidad Valenciana, tiene un déficit de financiación muy importante respecto a otros territorios, y todo eso se nota, y se nota en que hay ciudadanos de primera y de segunda en España, y los valencianos, alicantinos y castellonenses no debemos de ser de segunda. Sí, la verdad, esto de momento Ximo Puig no lo está reclamando. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué opinan acerca de lo que está diciendo ahora el presidente? ¿Son más partidarios de que la provincia sea la unidad geográfica, o, como él está reclamando, que sean mejor los distritos sanitarios? Bueno, yo creo que eso es una decisión que tienen que tomar los técnicos, los médicos, los sanitarios, de qué forma es la más adecuada. Al final, como a nosotros tampoco nos dan toda la información, sería un atrevimiento por mi parte tomar una posición de si deben de ser las provincias o deben de ser las comarcas. Lo que tiene que hacer cuando hable con nuestra presidenta es decirle toda la verdad y enseñarle todos los informes, que no siempre es así, para poder tomar una posición concreta. En cualquier caso, gobiernan ellos y son ellos los que tienen que saber cuál es la mejor posición. Obviamente el Partido Popular va a estar aquí, pero siempre con toda la información, si no es muy difícil tomar decisiones. ¿Y hasta qué punto creen ustedes que Ximo Puig ha estado todo este tiempo maniatado por sus socios del Botànic?
Bueno, sus socios del Botanic, por lo que parece, no están contentos con esta situación, pues porque parece que se ha centralizado todo entre equipo y personal del Partido Socialista y es obvio que, por ejemplo, lo que ha pasado con las residencias en esta comunidad es un auténtico atropello y el señor Puig ha permitido que la señora Oltra no diera la cara en ningún momento para explicar qué estaba pasando en las residencias donde estaban muriendo personas prácticamente todos los días en cantidades absolutamente vergonzosas. Al final la responsabilidad también es del presidente Puig y esa responsabilidad no la ha hecho extensiva al resto de miembros de su consejo, empezando por la vicepresidenta, a la que entiendo que por esa situación tan desastrosa en las residencias y el número de muertes que se han producido, pues probablemente debería de pensar en pedir su dimisión y en que esa persona no volviera a estar al frente de un área tan delicada, tan sensible y tan importante como son los mayores y ahí me voy a quedar. Y un último detalle, Eva, tengo entendido que también le han pedido al presidente Ximo Puig que tenga un gesto, ¿no? Que rebaje el sueldo de los altos cargos y que adelgace un poquito la administración. Bueno, los diputados del Partido Popular fuimos los primeros que dijimos que parte de nuestro sueldo iría donado a organizaciones que estuvieran en estos momentos dejándose la piel ayudando a personas afectadas, desde Cáritas, Cruz Roja, pasando por asociaciones que estaban ayudando en el tema del COVID o incluso de investigación para este tipo de situaciones. Políticos son también los miembros del Gobierno que además por su ineficacia han llevado a unos datos espantosos en cuanto a muertes, a contagios y sobre todo quiero hacer aquí especial hincapié y mandar un abrazo a los sanitarios que son las personas con un alto porcentaje de contagios y eso es imposible de entender, imposible de pasar por alto. Dentro de su gobierno hay 330 asesores, así como una cantidad de consellerías que podría ser reducida y dentro de las empresas públicas pues una cantidad de grasa que le llamamos nosotros, pero de partidas presupuestarias que no conducen a ningún sitio, puesto que además hay un antes y habrá un antes y un después presupuestariamente hablando, aparte de socialmente hablando, por supuesto, en esta comunidad. Toda esa grasa, todos esos cargos públicos deben de reducirse el sueldo y también la cantidad de cargos públicos políticos que ocupan cargos que además no están sirviendo para nada. Pues no estaría mal que hicieran caso de esa recomendación. Doña Eva Ortiz, secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, ¿qué os parece? El debate en un lugar como Valencia está en que si debe ser el distrito sanitario, que coincide con lo que son las comarcas, o si debe ser la provincia. En Cataluña piden que también que sean las comarcas porque están en contra de la provincia porque la consideran franquista. En el País Vasco es similar. Bueno, antes de nada me gustaría hacer un apunte y es elogiar a la Comunidad Valenciana y cómo se está gestionando la crisis, no solo por el Gobierno, sino por la oposición. Creo que el Partido Popular ha dado un ejemplo clarísimo de buena fe, intentando colaborar con el Gobierno y creo que el Gobierno en cuanto a material y instalaciones, por ejemplo, ya para octubre, también lo está haciendo realmente bien. Bueno, tuvo un par de aspectos bastante negativos la Comunidad Valenciana. La consellera de Sanidad, primero, cuando dijo que los sanitarios no se infectaban trabajando, sino cuando se iban de viaje a ver a sus familias, y que tardó hasta que no hubo en 50 residencias de ancianos, hubo coronavirus, no decidió intervenir en las residencias. En fin, que tampoco es para airear banderas. Reitero que creo que es de las mejores, tanto la oposición como el Gobierno, todos los partidos, y creo que es bueno reconocerlo. Y luego, respecto a lo de los distritos, yo aquí estoy asombrado, jamás creía que los de España y no 51 iban a pedir 157, que son los distritos que yo creo que he contado, a lo mejor me he equivocado, en España, ¿no? Es decir, solo en la Comunidad Valenciana son 24. Si ahora decimos que hay problemas en cuanto a la división provincial, imagínate por distritos. En Jaén, provincia de donde viene mi familia, hay 4, ¿no? Estoy seguro que nadie, al margen de contertulios, políticos y demás, sabría decir cuántos distritos hay en su comunidad y cuál es el distrito al que le pertenece. Bueno, depende de la politización. En Cataluña mucha gente se sabe cuántas comarcas hay porque los separatistas tuvieron muchísimo interés en borrar los límites provinciales por considerarlos españoles y franquistas y centralistas para que la división fuera en comarcas. Entonces, la gente se lo sabe más porque se lo enseñan en el colegio. Pero no siempre coincide el distrito sanitario con la comarca. No, pero en este caso
de las comarcas, hay otra gente que desearía que fueran veguerías, en fin. ¿Cómo lo hubiéramos pasado en las tertulias si el gobierno hubiera dicho que son distritos sanitarios? Y entonces estaríamos diciendo que no sabemos los distritos, que es horrible, que la gente se va a confundir. Yo creo que la provincia es una unidad conocida a mí, en cuanto a unidad geográfica, me parece muy razonable que sea la provincia. Parece Luego, en criterio sanitario y de desescalada no tengo ni idea si es lo más efectivo o no, no lo sé. Pero como una división que teóricamente todo español debe conocer, el de las provincias me parece razonable. Yo entiendo que es razonable, pero siempre y cuando sepamos dentro de cada provincia cuántos contagios hay y cuántas personas están asintomáticas, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo, aquí no se han hecho test. Claro, es que, vamos a ver, dividamos por provincias, por comunidades autónomas, incluso por clubes de fútbol, que me da igual, por aficiones futbolísticas, que podíamos estructurar España de muchas maneras. Oye, por comunidades de vecinos incluso, también, ¿vale? Pero si es que sea de una forma o de otra, ya fuera de ironías, pero sea de una forma o de otra, yo entiendo que mientras no sepamos con exactitud cuántas personas están contagiadas, y en base a eso empezamos a tomar decisiones, entiendo yo que esto es como si un médico no sabe qué enfermedad tienes y le pides un tratamiento, nunca mejor dicho. Es que creo que es absurdo, es que vamos de despropósito en despropósito y eso no puede ser. Otra cosa que, a pesar de que vamos a ciegas, una cosa que creo que tiene bastante sensatez es, durante esta primera fase al menos, no permitir desplazamientos fuera de la provincia. Porque evidentemente Madrid, que es una comunidad autónoma, pero también es una única provincia, aparte porque es la zona más afectada por sus grandes interconexiones internacionales, porque en Barajas hasta hace nada estaban aterrizando aviones de China y de Italia como si no ocurriese nada, porque el gobierno central permitía que siguieran llegando aviones aquí, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, la situación en Madrid es muy característica por esas circunstancias de densidad de población y de interconexiones internacionales, que era competencia, por cierto, del gobierno central, de que dejaran de llegar aviones y no se hizo. Entonces, que salgamos nosotros en Madrid tiene mucho más peligro a que en otras provincias con menor densidad de población, con mucho menos tránsito internacional y con una menor incidencia hasta ahora, por los datos conocidos, de lo que ha ocurrido en cuanto a hospitalizados y en cuanto a infectados detectados, pues creo que tiene sentido esa cierta estructuración. Pero en cualquier caso, sea por comunidades autónomas, por provincias o incluso por parroquias, que me da igual, o por mezquitas, que me da igual, yo entiendo que lo que deberíamos tener son test cuanto antes. Hay una empresa en España que está exportando los PCR fuera, porque se han puesto en contacto con el gobierno español y no les compran ni uno. ¿Dónde produce esa empresa? Porque yo todavía estoy deseando saber dónde producen, dónde está la fábrica, si en Toledo, si en Ciudad Real, si en Segovia, de esas empresas que están distribuyendo test, o es que son solo intermediarios. A mí me gustaría saber, de verdad. Pero para ir a la fábrica y darle un aplauso, vamos en el coche, ahora ya que podemos conducir, y vamos a hacerle una pitada para saber, pero justo a la fábrica, donde los produzcan en España, porque mucho me da a mí que no produce ninguno en España. Mira, José María, una de las primeras... Dicho lo cual, a mí yo creo que aquí lo que pasa es que hay algunos gobiernos autonómicos que no les gusta la división por provincias, porque a lo mejor la población se pone a pensar qué pasa en su comunidad autónoma o en su provincia para que las cosas vayan mucho peor. Porque ahora la gente sí que se va a fijar mucho más en los datos de las provincias y de la comunidad autónoma. Y si, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la última en salir, a lo mejor digo Comunidad de Madrid o digo Cataluña. A lo mejor los ciudadanos empiezan a ver número de UCIs, recortes en sanidad pública, gestión en residencias 12 hospitales nuevos, 100 centros de salud, 3.000 camas nuevas, 3.000 profesionales sanitarios más que en 2009. Sí, bueno, la demagogia esa de que... No, es que los recortes del PP. En Madrid, no. Digo Madrid, pero eso ya ha quedado desenmascarado hace tiempo, sí. Es igual que digo Madrid, Cataluña o cualquier otra comunidad. A lo mejor los ciudadanos de cada una de las provincias nos ponemos a pensar por qué somos los últimos en salir, si se están haciendo las cosas bien o mal. Recuerdo que aquí hay muchos gobiernos autonómicos, ahora que se habla tanto de test, que prometían test para todos o test masivos. Yo tampoco he visto ningún test autonómico, ni con la banderita del gobierno central, pero tampoco autonómico. Así que yo creo que con los test, reitero... Entonces, que en España no hay test es un hecho. Lo que no se puede hacer ¿Quién es el responsable? engañar a los telespectadores. No hay test suficientes en ningún país del mundo. No hay test. Se han hecho... 40. Pero en otros países hay más, es que aquí no hay ninguno. No hay nada. Pero muy pocos. España, aún ya con los datos corregidos, está creo que entre los 20 países con más. Está por debajo de la media de la OCDE. 17º, si no recuerdo mal. Por debajo de la media de la OCDE, por debajo de la media. Pero con una diferencia muy escasa, ¿no? No hay test para toda la población mundial y decir lo contrario... Vamos a ver, José María, pues hay una cosa ministros que se han hecho 4. José María,
hay una cosa que es evidente, si al margen de esta situación del coronavirus, evidentemente, ante una situación de aluvión de demanda por una cuestión sanitaria, nunca hay suficientes recursos para todo. Eso es cierto y eso es evidente. Pero dentro de la carestía de recursos, cuando si los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta nos ponemos todos a la vez a demandar lo mismo, pues lógicamente no hay recursos para todos. Eso lo entienden hasta en la guardería y dentro del confinamiento por videoconferencia, o sea, es muy obvio. Bien, pero ¿qué se hizo, por ejemplo, en Alemania? En Alemania, cuando todo esto empezó, el gobierno federal alemán se reunió con todas las farmacéuticas alemanas con capacidad de fabricación y de laboratorios en suelo alemán y les dijo, ¿cuántos test podéis hacer? X, vale, poneros a hacerlos. Y prohibió la exportación de esos test. Y el gobierno federal alemán empezó a hacer acopio de test masivos. Entonces, evidentemente, esa capacidad de fabricación que hay dentro de Alemania, evidentemente no podrá satisfacer jamás fabricar, si Alemania tiene una población de 80 millones de personas, no podrá fabricar 80 millones de test en una semana o en un mes. Pero evidentemente, si tú pones a toda la cadena productiva con la que dispones a trabajar, eso es operativo, entra dentro del margen de actuación que tienes con los recursos con los que cuentas y usas lo que tienes tal y como te ha venido. Pero es que aquí el gobierno español no ha hecho lo mismo. Es que tenemos a la industria farmacéutica española ubicada en Cataluña con un montón de capacidad de fabricación y el gobierno central no se le ha ocurrido reunirse con la industria farmacéutica que está instalada en España para decirles, oiga, ¿cuántos test fabriquen? Fabríquenlos. Así es, no hay test. No ha hecho eso, igual que ha comprado mal en China, en fin, un desastre, pero no tenemos test. Señores, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Seguiremos pendientes de todo este asunto, continuaremos con la historia. Que se cuide todo el mundo mucho. Que se cuide todo el mundo mucho. Don José María Garrido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, César Sinde, por haber estado con nosotros. A ti, Javier. También a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación y que pasen un muy buen fin de semana. Mañana, ya lo saben, es 1 de mayo, es fiesta del trabajo. Bueno, justamente que lo celebren lo mejor que puedan. Justamente el trabajo es lo que va a faltar en España con tantos desempleados como ya tenemos. El cálculo de 8,6 millones en este momento, sean estructurales o sean provisionales. Pero el trabajo falta, el dinero también falta. La crisis económica es grave. Por eso, dentro de lo malo de la situación y que todavía seguimos con esa pandemia y con la crisis sanitaria, pasen lo mejor que puedan esta festividad. Que disfruten del fin de semana y nosotros les esperamos el próximo lunes nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.